¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por permitirnos entrar una noche más hasta sus hogares en este su programa Vox Populi, Vox Day. Ya estamos listos para llevarle los temas más interesantes de la semana, esos temas que pues nos tienen hablando a propios y extraños, a analistas, a periodistas, a esas mesas de café en los tradicionales cafés de Veracruz. Temas verdaderamente importantes e interesantes para todos ustedes, y le doy la bienvenida como todos los miércoles a este programa. Tengo el privilegio de acompañar al doctor Arturo Matielo. Arturo, buenas noches. Lalo, muy buenas noches a todos los que nos permiten entrar a sus hogares. Me sonó como a letra de canción, una noche más, ¿sí? Hay una canción que dice algo similar, ¿no? Yo pero no canto bueno, porque desentono y puedo romper las cámaras, así que a lo mejor le cambian a la televisión. No, pero gracias a todos por estarnos sintonizando el día de hoy. Buen provecho para los que estén cenando. Y para los que estén a punto de dormirse, pues buenas noches, pero todavía no le corten a la tele. Espérense porque definitivamente, como digo todos los miércoles, esto se va a poner muy bueno. Y se va a poner muy bueno. Doctor Jeremías Zúñiga Jere, bienvenido una vez más, buenas noches. Buenas ya noches. Estamos aquí. Contento de estar como cada miércoles en Vox Populi, Vox Day, abriendo el espacio precisamente a los ciudadanos, haciendo valer la voz del pueblo, porque el pueblo también tiene derecho a opinar. Y va a ser un programa interesante, un programa que toca temas que están generando inquietud en la ciudadanía, que están generando preocupación, el tema de las verificaciones. ¿Qué va a pasar con la famosa verificación ahora que se le está dando ya facultades a tránsito? Anteriormente era una policía de tránsito ambiental que en la realidad no se ejercía, no existía. Entonces cambia la ley, para ello tenemos invitados interesantes, invitados que están viviendo el proceso, y además las dos versiones, la parte de los que van a verificar y también la parte del usuario, que es algo importante, y por eso los invitamos a que se queden, que participen en Vox Populi. Y Jeremías, bueno, antes de presentarles a nuestro primer invitado para hablar de este tema de la Ley Estatal de Protección al Ambiente, que el pasado día 16 fue publicada en la Gaceta del Estado de Veracruz, tenemos películas, tenemos libros para todas ustedes, personas que quieran así tenerlo, que nos llamen por teléfono. Los teléfonos estarán apareciendo en sus pantallas. Y Arturo, la primer película que se va, todas las películas que traemos tienen un porqué. Sí, claro, hablemos de la película de Quisiera ser millonario. ¿Por qué regalamos en Vox Populi Quisiera ser millonario? Bueno, lo que pasa es que esta es una película muy interesante, ganadora de Óscares, de premios de la Academia, y es una producción de la India, una producción hindú, y el mensaje de fondo pues es en el sentido de la necesidad que siente la mayoría de la población, en este caso de la India, pero creo que aplica para todos, de poder tener ciertos recursos financieros para sacar adelante a toda su familia. Y bueno, lo curioso del tema, pues, para el que ya la vio, seguramente podrá seguir el hilo de la charla. Quien no la ha visto, pues tampoco le vamos a vender el tema de la película en su totalidad. Pero lo cierto del caso es que es un muchacho que de la nada se mete a un programa de los reality shows que hay en todo el mundo y contesta una a una todas las preguntas que le va poniendo el entrevistador. Y nadie se explica cómo un muchacho de clase socioeconómica baja, sin recursos para estudiar, logra tener tantos conocimientos. Y lo que pasa es que él adquirió los conocimientos de manera totalmente accidental. Entonces es una película muy bonita, muy humana, que nos da un reflejo de lo que está sucediendo en muchos casos y en muchos países. Bien, gracias Arturo. Y cada bloque vamos a ir hablando de una de las películas que tenemos para todos ustedes. Acuérdense que tienen que llamarnos y de esta manera solicitarnos ya sea la película o ya sea el libro. Y ahora sí le damos la bienvenida al señor Roberto Hernández Landa. Él es el representante de los centros de verificación vehicular de la zona centro, Veracruz, Boca del Río, Medellín. Roberto, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches. El gobernador envió la iniciativa de modificación a la Ley Estatal de Protección al Ambiente. Los diputados la aprobaron por prácticamente mayoría y ya fue publicada en la Gaceta del Estado. ¿De qué manera impacta
a los centros de verificación vehicular esta nueva ley, independientemente de lo que podamos discutir más adelante, si es recaudatoria, si no es recaudatoria, si es necesaria, si no es necesaria? ¿De qué manera les va a impactar esta ley a ustedes? Buenas noches, antes que nada, gracias por invitarme. Bueno, esta nueva ley impacta a 220 concesionarios de centros de verificación, porque dependemos 800 familias de estos negocios actualmente, y pues realmente nos pega muy fuerte, porque ellos están autorizando 30 verificentros de centros de verificación donde se autoriza una prueba dinámica. Esto es con dinamómetros, con rodillos. A nosotros nos excluye, no nos quitan, nos excluye porque de alguna manera el fabricante va a decir a quiénes son los que van a verificar. En este caso, solamente 1 de 100 podríamos verificar los que tenemos la prueba estática, sin dinamómetros. El fabricante va a decir que van a ser los 4x4. Y prácticamente con esto estaríamos destinados a desaparecer. No nos cierran, cerraríamos nosotros por cuestiones de que no tendríamos que verificar. ¿Cuánto tendrían que invertir? Bueno, el promedio para un verificentro anda más de 10 millones de pesos, los cuales están invitando a gente fuera de lo que es el Estado para que puedan invertir. Nosotros no tenemos la capacidad para invertir de esa manera, pero sí solicitaríamos a gobierno que nos tome en cuenta. Realmente no se nos tomó en cuenta desde un principio, se mandó la iniciativa, se autorizó y prácticamente nos deja fuera de la jugada. Aquí nosotros se nos tomó en cuenta. Tendríamos en este caso que solicitar algo por parte del gobierno que nos apoyara económicamente, que nos diera un plazo, no que nos regalara, que nos financiara de alguna manera para que nosotros a su vez pudiéramos estar dentro de la tecnología que ellos llaman lo que es el dinamómetro. Actualmente solo se establecerían 30 centros con esta tecnología, y algo importante, hablan de un apoyo que van a reintegrar al Estado. ¿En qué tiempo podrían reintegrarle al Estado esta cantidad? 10 millones de pesos un centro de verificación, una inversión fuerte, una inversión que sería interesante, pues en el caso de un banco, una institución financiera, de qué garantía tiene de retornar la inversión. Y ahora, ¿realmente esta reforma impacta positivamente al medio ambiente? ¿Era necesaria? ¿La tecnología con la que cuentan en este momento no es útil, no es servible para evitar la contaminación, o qué pasa? No, en este caso nosotros estamos a la vanguardia en tecnología. Lo único que están pidiendo actualmente es el dinamómetro. Actualmente checamos lo que es monóxido, dióxido, oxígeno, hidrocarburos. Lo único que no estaríamos checando sería el NOx, que es netamente estadístico, que es en la prueba dinámica donde se hace. Que impacte al medio ambiente, definitivamente no. ¿Por qué? Porque actualmente estamos verificando el 30%, hay 900 vehículos sin verificar. Esto es responsabilidad de la Secretaría de llevar a cabo, en coordinación con Tránsito y Transporte, de sancionar al automovilista que no lo hiciera, pues con las cantidades que hay ahorita de cobro, de multa, no llegar a los grados de más de 4,000 pesos de multa y sancionar con cárcel a los verificentros y multas carísimas. Si llegaran a coordinarse bien con la prueba estática que tenemos, sin llegar a gastar millones de pesos, pues prácticamente sí impactaríamos al medio ambiente, pero nosotros actualmente. Don Roberto, varias preguntas. Una, gobierno del Estado no está en quiebra. Bueno, eso es lo que dice el gobierno del Estado. Ok. Pero no tiene dinero. Vamos a manejarlo en ese contexto. No tiene liquidez, pues. Ok. Lo que le imposibilita, probablemente o seguramente, el poder prestarles a ustedes 10 millones de pesos a cada verificentro, porque si no le pueden pagar a los acreedores que tienen, pues mucho menos van a tener dinero para prestar. Hablamos de 200 y pico de verificentros. Sí, ¿Cuántas 220. personas
¿Cuántas personas trabajan en cada verificentro? Un promedio de 4, y cada una con familia. Haciendo un conteo rápido entre los que estamos, pues es un aproximado de 800 o más. O sea, personas. Entre 800 y 1000 personas se quedan sin ingresos. Así es. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Pues yo creo que los diputados tienen que... Y lo raro de esto es pensar que en esto. estamos concesionados nosotros y estamos de acuerdo a la norma, lo que pide la norma de 46 de medio ambiente, pero ¿qué sucede? Simplemente nos dicen ya no, ¿qué hacemos? Nunca hubo un consenso, un llamado, un Nunca les acuerdo. hablaron. No, están otorgando una concesión sobre otra concesión, o sea, ya existen centros de verificación, ahora, pues como los transportistas, ¿sabes qué? Sí existen todos esos camiones para transportar a X ruta. Hay un punto importante que toca los transportistas. Actualmente se verifica o deberían verificar todos. En el caso del transporte público, la verificación es obligatoria para Sí. pasar la revista. Así Y es. vemos que todos los camiones parecen chimeneas. ¿Qué pasa? Bueno, en este caso, ahí la obligación es de la Secretaría. A nosotros nos corresponde verificar los vehículos que llegan a los centros, pero si no hay nadie que los obligue, ¿cómo va a tener resultados el programa? Pero además aquí hay un tema muy interesante de fondo. Por eso digo muy interesante porque es de profundidad. Los diputados están acostumbrados, yo hablo de diputados locales y federales, están acostumbrados a hacer leyes sin consultar a los sectores que van a impactar. Simplemente se les ocurre hacer una ley, pues vamos a cambiarle esto, ¿no? Y nunca consultan a quienes van a afectar. Y en este caso, creo que deben de consultar a los verificentros, para efecto de saber de qué manera pueden los encargados de los verificentros llevar a cabo este procedimiento sin afectación patrimonial. Porque en este caso no nada más que pierden el trabajo los que están en 200 verificentros y que son X cantidad de personas, pero que abarcan a cerca de mil personas en lo global, sino además van a perder la inversión que hicieron para poner el primer verificentro. Claro, y algo que a mí me llama mucho la atención y se me hace preocupante, aparte de que no consultan, y en este caso a los verificentros precisamente, la sociedad nosotros tenemos que acatar las leyes, no nos queda de otra. Pero existen dos estaciones de monitoreo ambiental. Una está en Jalapa, la otra está en Minatitlán. Y ninguna de las dos sirve. Y si uno entra a la página de internet de la Procuraduría del Medio Ambiente y quiere ver los reportes que emiten estas estaciones, y no existen. Lo único que existe es la nomenclatura de cada una de el veneno ambiental que existe o que deben medir. ¿En base a qué el gobierno está diciendo que Veracruz, todos sus municipios, todas sus ciudades están contaminadas como para obligarnos a verificar? Bueno, Es decir, Veracruz Puerto está contaminado con el aire que viene del mar, o sea, con ¿es su obligatorio? Con su condición geográfica definitivamente no. Por los aires del norte, quizás lo que se lleve a partes altas les pegue esto. Nosotros seríamos correctivos en su momento. Pero aquí yo creo que hay algo que el gobernador no vio. Está mal asesorado. No creo que lo haya hecho De mala fe. de mala fe, pero sí hay mal asesoramiento en este aspecto y por lo que dicen, o sea, si no toman en cuenta ciertas cosas, pues definitivamente no van a saber qué pasa, o sea, hay que preguntarle a los expertos. ¿Y qué van a hacer ahora que ya entró esto en vigor, que ya están las sanciones y además cómo va a afectar el tema de las multas al usuario? Bueno, el usuario bravo, ¿no? definitivamente le va a pegar durísimo al bolsillo. ¿Cuánto ahora tiene? ¿Cuánto va a costar una verificación y cuánto va a costar la multa? Bueno, de 319.31 sube a 318.85, esto incrementa un 66% al costo. Y si fuera una extemporánea que actualmente cuesta 510.16, se va a 4.145 pesos. El Estado, lo acabas de decir, Recaudación. Arturo, el Estado no está en quiebra,
Pero no tiene liquidez, lo acabas de decir, Arturo, pero es recaudatoria esta ley. Es recaudatoria. Se habla que solo verifican el 35% actualmente en el Estado. El 30% y 900,000 vehículos no verificados. O sea que 900,000 no verificados a 4,000 va a tener ingresos el Estado para los centroamericanos. O sea, que se podría decir que es para eso, que es para recaudar. Es para Al final de recaudar, cuentas, la ley, definitivamente. no estamos contaminados, simplemente no tiene dinero el Estado. Y está buscando la forma de llegar a ese recurso. Es ¿Y pregunta, qué van a ¿eh? hacer? Bueno, nosotros nos vamos a amparar, Bien hecho. porque definitivamente no podemos quedarnos así, no pueden atentar contra nuestro patrimonio. También tenemos derecho a comer, tenemos derecho a vivir. Claro. Y pues de repente nos dicen ya no hay nada, se acabó. Y Roberto, de no- esto vivimos. Claro, nosotros. no sé si sea coincidencia, pero a partir de la discusión de esta ley, en la semana pasada, he visto puertas cerradas de algunos verificentros en Veracruz Puerto. O es coincidencia o están en alguna especie de reclamo de decir cierro mis puertas porque estoy en contra. No, esto es porque en algunos casos no hay el abastecimiento de hologramas. Eso también tiene que ver mucho a que el programa no esté bien. La Secretaría nuevamente tiene que encargarse de que haya abasto de material. Definitivamente hay atrasos, hay carencias y entonces nos vamos sobre lo que nos venden. Algo que impacta al usuario para que le quede claro a quienes nos están viendo. Si mañana van a verificar y no han tenido la verificación anterior, ya tienen que pagar los 4,000. No, esto entra en vigor a partir de enero de 2015. Del 1 de enero. Así es. Y pues exhortamos a todos los automovilistas regularicen. para que se regularicen Claro, y claro. eviten todo este tipo de... ¿Y el de automovilista está en la indefensión Claro. entonces legal? Sí, completamente. Porque ustedes sí se pueden buscar el amparo. Claro, Así contra es. leyes. Sin embargo, nosotros como ciudadanos... Bueno, sí, Pero pero yo yo creo ciudadano que- podrían pararse contra leyes. ¿no? Hasta el Sí. momento en que se lleve en la grúa, porque se habla en la ley con esta reforma que no solo va a ser el pago de la multa, sino además van a retirar el El vehículo de arrastre. circulación, Así es. nos van a cobrar el arrastre, Claro. y esto va a impactar, ahí sí cabería el amparo. Yo creo que si la ciudadanía se normaliza en todo lo que es verificación y nosotros nos amparamos, de alguna manera va a impactar al gobierno. O sea, se va a dar cuenta que sí, definitivamente, cuando aplica la ley, pues definitivamente la gente tiene que estar de acuerdo en lo que se solicita, pero como estamos en los costos actuales, ¿no? Bien, don Roberto Hernández Landa, representante de Centros de Verificación Vehicular del Centro, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Vox Populi. El tema va a seguir esta noche porque tenemos la otra parte, está la parte del usuario, del transporte, del transportista, así que no se vaya, quédese con nosotros. Antes, Pamela, hola, bienvenida, buenas noches, no habíamos tenido el placer de saludarte hoy con los mensajes que tenemos. Dice, yo quiero un libro, Una vida sin límites, excelente programa, atentamente Leopoldo Toledo. Muchas gracias, luego nos ponemos en contacto con usted. Felicidades al programa, me gustaría la película, quisiera ser millonario, Claudia López. Como siempre, le cargan la mano al pueblo, esto es una ley recaudatoria, atentamente al señor Rodríguez. Usted ya lo dijo, bueno, nosotros también lo hemos dicho. Claro. Le agradezco al programa por la apertura que nos dan para expresar nuestra opinión, señor Rivera, muchas gracias, para eso estamos. Lo más seguro es que hay intereses económicos de parte del gobierno, señor Parra. Pues este es el tema, esta es la nueva ley ambiental para el estado de Veracruz. Nosotros como ciudadanos, y eso sí lo digo honestamente, tenemos la obligación de cumplir la ley, no nos queda de otra. Para eso están las leyes, nos gusten o no nos gusten, sin embargo, pues ahí estamos, ¿no? Vamos a un corte, regresamos aquí a su programa Vox Populi, Vox Day. No se vayan. Ya estamos de vuelta aquí a su programa Vox Populi, Vox Day. Recuerde que nuestras líneas telefónicas están a su disposición para que nos llame, para que mande sus mensajes de texto. Y seguimos con este tema de la ley ambiental y ahora tenemos pues el punto de vista de un usuario que pues vive día con día, no nada más esta ley, sino a los que aplican o a los que revisan esta parte de la ley. Jeremías. Pues nos da gusto que nos acompañes, Alberto Pérez. Él es chofer de taxi, el líder además de los taxis verdes de Veracruz. Y nos da gusto que estés aquí para hacer valer la voz de los taxistas. En Veracruz hay
poco más de 5,000 taxis, quizás ya 6,000 en la conurbación, o al menos en Veracruz, de acuerdo Puerto, de acuerdo a la numeración. Esto equivaldría al doble de familias que dependen del transporte, del servicio de taxi en esta modalidad. Y desde luego la labor que ustedes realizan es un servicio que le prestan a la sociedad, un servicio además complicado, 12 horas trabajan en promedio por turno, habrá algunos que más, otros menos. Sin embargo, se enfrentan sobre todo a un tema que los lastima mucho, el tema de la corrupción, el tema de la presión de los agentes de tránsito. ¿Cómo viven el día a día con los agentes de tránsito en relación a la verificación, en relación a traer todo en orden? ¿Se puede traer el taxi en regla? Bueno, ante todo, darles las gracias por su invitación. Sí. O sea, el tema este es muy importante porque actualmente al gremio de taxis se está viendo muy afectado por todas estas disposiciones nuevas, ¿sí? Sobre todo la verificación. La verificación actualmente los agentes de tránsito están tomando mucho en cuenta eso. Y en cualquier momento, por cualquier situación, paran al taxi, lo revisan, le hacen su multita. A veces hay multa, a veces no hay multa. O sea, a veces les pegan la mordida del cocodrilo. Bueno, es un agradecimiento que les da uno por seguir trabajando. Pero esos agradecimientos son constantes. Yo le llamo corrupción, pero bueno. Son agradecimientos por seguir trabajando. Jeremías, en Veracruz no hay corrupción. No. Pero es... Estás viendo una esfera de cristal que no existe. Ustedes trabajan 12 horas en promedio, hay quien trabaja más, en el sol, hacen un gran esfuerzo y nada más por cualquier situación tener que pagar. Lo vemos en el caso de los que manejan transportes urbanos, en las paradas de los camiones donde se juntan varios, están los agentes de tránsito y vemos por la ventana que van así con la mano recogiendo por todos los camiones. Pues así nada más porque sí. Es un sistema que ya está implementado desde hace mucho tiempo y no hay forma de cambiarlo. Actualmente incluso los horarios de trabajo en el taxi se ha visto en una situación en la que se tiene que modificar. ¿Sí? Actualmente ya hay mucha gente que trabaja las 24 horas, o sea, trabaja solo el taxi. ¿Sí? Ya, ¿qué será? Un 40% anda así, trabajando. El 60% todavía hay 2 turnos, ¿sí? Que son de 12 horas. Esta modificación se ha hecho por la situación de que el trabajo ha bajado mucho. ¿Sí? Ha trabajado. No es usted dijo una cifra de 6,000, no, son aproximadamente cerca de 10,000 taxis en la conurbación Veracruz, Medellín. Los oficiales, porque aparte sabemos que hay taxis piratas, Tolerados, clonados. Ajá. Es decir, hay dos Pues taxis uno que otro 100, por ahí. dos taxis 102. Más o menos. 10,000 taxis. Aproximadamente. Y En Veracruz no son son 6,000. muchos. Demasiado. No son muchos, Roberto. Eso, Alberto, perdón, para la cantidad de la población la que puede usar el servicio de taxi. o sea, sí, son muchos. Sobre todo en horas pico. ¿Qué habría que hacer, Beto? Yo creo que habría que meter ya un ordenamiento conurbado, ¿sí? A modo de que en las localidades que están conurbadas, que trabajen nada más esos, porque llegan taxis de Antón Lizardo. Sí, ese es otro punto. O sea, no hablamos nada más de los taxis de la conurbación Veracruz-Bocardío. Estamos hablando de que las grandes urbes como Jalapa, Córdoba, Orizaba, Fortín, Cuatzamina, Papantla, Poza Rica, también tienen exceso de taxis. Y además llegan de las poblaciones aledañas taxis adicionales a los que ya están dando el servicio ahí. Así es. Y los afectan a ustedes. Bastante, supuesto, porque claro. haga de cuenta que, hablando así, el pastel es el mismo. Pero les toca una rebanada más pequeña. Más pequeño. Antes se identificaban por el color. Algunos municipios manejaban su taxi de cada color y esto permitía evitar la invasión de rutas. Pero ahora todos son rojos. Todos son rojos.
Bueno, ya algunos verdes, En Jalapa ya se empezó, ahorita vamos a ver si se puede empezar aquí en lo que es la conurbación. Hace poco más de 35 años aquí en Veracruz eran azules. Azules antes. Y Sí, hace eran 12 azules. años más o menos. Y sin embargo, todos los taxis 8 años. decían sitio, en la parte de atrás, ¿no? En la cajuela. Sí. Ahora dicen del municipio Y localidad. y antes decían sitio, Sí. porque los vehículos hacían precisamente pues Fila en los sitios. una fila en una banqueta, en una parte específica, y había otros que decían sitio estacionario, que era que podían estar en cualquier lado. Era mejor ese estilo, esa forma, ese tipo de ordenamiento del transporte público. Es mejor dejarlos libres como están ahora en estas grandes asociaciones sindicales. Por el nivel de población que había en aquel tiempo, ese sistema funcionaba. ¿sí? Actualmente, pues casi todos son estacionarios. Por el volumen de taxis que hay, pues hay unos que están agarrando comercios. Las Sí, bases que las hacen. bases que hacen. Pues, han surgido los radiotaxis, ¿sí? Servicios por teléfono. ¿sí? El mismo chofer, conductor, ¿sí? Da sus tarjetitas para que le salen por celular, esto, lo otro. O sea, muchas cosas que se han ido implementando para poder subsistir. No, Roberto, en el caso de la verificación, con la reforma a la ley, se aumentan el costo de la verificación, se aumenta la multa. ¿Cómo les va a impactar? Vamos a tener que tener un orden muy bueno, a lo menos en el gremio vamos a tener que tratar de ayudar a todos, si llegado el momento, pues a ver qué se implementa, hacer unas cajas de ahorro para que todos cumplan con De por con sí el la reforma requisito, fiscal ¿no? les venía afectando. Sí, ya viene afectando Eso bastante. es algo que yo les quería comentar. Sí. Tenemos una reforma fiscal que Claro. está afectando el bolsillo de la población. Por eso seguimos en recesión en México. Sí, Arturo. Tenemos un estado que 6 de cada 10 veracruzanos no tienen para comprar su canasta básica, que es de 1,200 pesos en zonas urbanas, de 860 pesos en zonas rurales. Y aparte nos meten esta ley que busca recaudar más fondos, desde luego a costa de Del una clase en bolsillo. peligro de extinción, que es la clase media. El bolsillo ciudadano. Así es. ¿Qué tanto tienen que pasar ustedes para una revista? Porque nosotros, particulares, tenemos que ir al verificentro, verificar nuestro vehículo. Si no pasa la verificación, tendremos que adaptar o ponerle lo necesario a nuestro carro para que pueda pasar El la convertidor verificación. El catalítico. convertidor catalítico. Ustedes tendrán que hacer lo mismo, Beto, pero ustedes tienen que pasar la revista. ¿Qué tanto es La esa misma burocracia que tienen que pasar ustedes? La misma situación que se está presentando en el transporte público, modalidad taxi, nos vemos obligados, ¿sí? A implementar ciertas cosas como, ¿qué será? Empezar con situaciones de modificar la forma de trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el patrón, el que tiene patrón, hay muchos patrón que trabaja su taxi, tiene que ver la manera de cómo se va a administrar para que le alcance para todo. Pero el patrón que tiene choferes, ese es el que realmente se afecta. ¿Cuánto gana un chofer al día trabajando 12 horas promedio? O sea, actualmente es un promedio de unos 150 pesos ya es lo que les diarios. queda para ustedes. Diarios los que quedan. Después Diario. que tienen que sacar cuenta, gasolina, gasolina, lavado de lavada, vehículos, todo, claro. o sea, ponches o algo así, 150 pesos al día. 150 pesos. Y si chocan, pues el equivalente igual deducible. No, de incluso por la misma responsabilidad civil, situación todo de que no hay mucho trabajo, tienen que andar rapidísimo. Luego hay accidentes, y cuando hay un accidente, ya el chofer ya se queda sin trabajo, como quien dice. Y además no tienen seguridad Sí, social. no hay prestaciones. seguro social, no hay prestación. Muy pocos patrones les ofrecen Sí, seguridad sí hay social unos a que sus- otros, a sus sí. choferes, ¿no? Sí Pero hay son unos. pocos, son los menos. Muy poco. Ahora, ¿qué va a pasar, por decir, un vehículo del año 2000, 2001, que de entrada todos los taxis tienen que ser 10 años de modelo hacia 2014, es decir, de 2004 a la fecha? Algunos vehículos de esos modelos atrasados que ya no tengan los convertidores catalíticos
hablamos de que esto cuesta entre 10 y 15 mil pesos. ¿Cómo lo van a pagar si el ingreso es tan bajo? ¿Cómo lo van a pagar las familias veracruzanas que tengan que verificar y de lo contrario les van a retirar el vehículo de circulación? Por eso hablaba, 6 de cada 10 veracruzanos no tienen para comer. Claro, sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo van a tener 15 mil pesos para poder comprar el convertidor catalítico? A lo mejor los diputados están pensando en un crédito masivo, ¿no? Digo, yo quiero pensar. Pensando si en el pueblo. Se echaron para adelante una ley como esta, los diputados locales, pues van a estar pensando en que el dinero va a fluir de manera espontánea Claro. entre todas las familias veracruzanas, ¿no? Ahora, también el riesgo es que esto va a incrementar la corrupción. Tan solo me toca verlo en Boca del Río y frente a la iglesia de Santa Ana, tránsito estatal y tránsito municipal están parados en las esquinas y me llamó la atención que hoy en la mañana, al momento que se pone el semáforo en color rojo, se acerca unos agentes de tránsito a preguntarles sobre la verificación, estaban parados los vehículos adelante y muchos todavía no traen la verificación. Hace rato el responsable de un verificentro nos decía que el 60%, el 70% no verifica. Entonces se van a empezar a aprovechar de la falta de conocimiento de la ley. Primero que esto va a operar a partir de enero. Primero de enero, sí. ¿Y esto qué va a pasar? O sea, va a generar corrupción. Corrupción y un tema que necesitamos otro programa. Y de momento pues nos tenemos que ir al corte y queremos agradecerte, Alberto Pérez Rosas, en verdad que Sí. nos hayas acompañado esta noche. Mucha suerte en su andar, en Sí. estos caballos de hojalata, estos caballos motorizados, muchísima Sí, suerte. no, yo les Corren agradezco. muchísimos riesgos, ¿no? En las Sí. noches y bueno, En fin, adelante Pamela con los... mame. Y en verdad agradecemos mucho la presencia y pues mucha suerte y muchas felicidades también por el trabajo que hacen, ¿no? Le sirven al pueblo. Así Claro, es. finalmente. Tratamos. Un gran saludo para Betito y el panel, atentamente Armando Aguilar. Muchas gracias, don Armando. Al gobierno no le interesa la situación del pueblo porque solo piensan en su beneficio, la señora Cabrera. No hay que cargarle todos los agentes de no hay que cargarle todo a los agentes de tránsito, ya que les dan un salario de hambre y prácticamente los mandan a robar. Atentamente, señor Muñoz. Aquí está su voz a través de estas cámaras. Muchas gracias por sus llamados. Una vez más, Alberto, muchas gracias por estar con No, nosotros. gracias a ustedes por Gracias, invitarme. Beto, muy amable. Sí. Vamos a un corte, regresamos a este su programa Vox Populi, Vox Day. No le cambie. Ya estamos de vuelta en su programa Vox Populi, Vox Day. Gracias por permanecer con nosotros. Y como es pues ya tradición en nuestro programa, les damos la voz también a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes líderes que pues comparten las aulas con muchos de ustedes que nos están viendo y también, bueno, pues nos llenan y nos contagian desde luego de alegría. Viven con nosotros la política, viven con nosotros las leyes, viven con nosotros los problemas cotidianos de siempre y tienen un particular punto de vista, una forma muy particular de ver la vida hoy en día. Y está con nosotros Alan Aguirre, líder Toastmaster, estudiante. Bienvenido, Alan, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, para platicar un poco de cómo perciben los jóvenes la política, la viven, la sufren, la disfrutan. ¿Qué Yo creo hacen? que- ¿Qué pasa con los jóvenes y la política hoy en día? Yo pienso que es muy importante tomar en cuenta la percepción de nosotros los jóvenes en la política, porque a final de cuentas nosotros somos una parte de la sociedad, pero somos una parte que va en algún punto a delegar a los que hoy día son políticos. Es decir, el día de hoy nos toca ser jóvenes, pero mañana no sabemos si nos toca participar en la vida política de nuestro país. Desde mi punto de vista me parece muy importante la percepción de los jóvenes que no tienen una participación dentro de los partidos políticos, porque bueno, podría ser un poco obvia la opinión de jóvenes que están dentro de los partidos políticos porque siempre va a ser a favor, pero pienso que es importante que habemos otros jóvenes que pensamos que hay una alternativa a la vida política de nuestro país. Es decir, hoy en día con nuestro sistema político, pareciera que estamos condenados a seguir la misma línea, las figuras de los políticos de siempre. No hay líderes políticos que realmente inspiren
un cambio en los jóvenes y un cambio de raíz. No solamente se trata de ir a pararse en el Congreso y legislar, que por cierto muchos legisladores lo hacen muy mal, desde mi punto de vista, pero... No, ¿Por qué? Compartimos, ¿eh? ¿Por qué, Alan? ¿Por qué? Pero fíjate, ¿Por qué lo hacen mal? Bueno, es un problema que se tiene que ver desde muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, hay leyes que cuando salen las reformas, tú analizas el cuerpo de una ley y dices, no es posible que una persona que le están pagando y que le están pagando tan bien y que su sueldo sale del erario público, utilice una técnica legislativa pésima. Y, por ejemplo, podemos ver la reciente resolución de la Corte, donde dice que es necesario que un legislador, que una persona que aspira al cargo de legislador sepa leer y escribir. A mí me parece que se quedaron cortos. Para subir su nivel académico. Claro. y para esta época ya eso está obsoleto totalmente. Y no solo eso, tocabas un tema, el meterse, el participar en la política. Es muy frecuente escuchar que la gente dice, yo no quiero saber nada de la política. Confunden la política con la militancia partidista. O con la grilla. O con la grilla. En política tenemos que participar todos. Todos los ciudadanos debemos de hacer política si queremos cambiar este estado y este país. La militancia partidista es otra cosa, la grilla aún peor. Pero la política debemos de generar cada ciudadano esa política, porque lo que comentas, no hay líderes. ¿Cómo va a haber líderes si únicamente son los mismos rostros, son las mismas figuras, son los representantes de los partidos políticos y no le dan el espacio a los ciudadanos? Hay una reforma electoral que va a permitir las candidaturas ciudadanas, que desde un punto de vista puede ser complicado. Yo considero que va a ser una oportunidad para dar el inicio a este pase a la fuerza ciudadana, pero hacer política es una obligación que deberíamos y debemos tener todos los mexicanos, como lo establece nuestra Constitución de los derechos políticos. Por ahí hay una frase muy famosa de un político mexicano, cuyo nombre voy a omitir en este momento, pero decía, la política es demasiado importante como para no hacerle caso. O sea, necesitamos todos hacer política. De hecho, bueno, pues polis viene de ciudad, de participación dentro de una urbe, ¿no? Entonces, si los ciudadanos no hacemos política, no grilla, o no política partidista, política, interactuar, dialogar con los otros ciudadanos, saber qué rayos están pensando para llegar a un consenso generalizado en torno a un tema específico o en torno a diversos temas, o llegar a disensos, ¿no? Que se vale. Claro. Pero a mí se me hace muy interesante la observación de él como joven, en el sentido de ver que un grupo de diputados emiten X ley y no tienen la menor idea de qué rayos están legislando. Arturo, creo que lo dices y es tú has participado en la vida política de nuestro estado de manera muy activa. Y además sí, diputado también. Sí, claro. ¿Cómo enseñarle a los jóvenes, Arturo, hoy en día, del debate legislativo, del debate político, cuando ves la Cámara de Senadores con 30 o 15 senadores y todo el recinto legislativo vacío? ¿Cuál debate? ¿Cómo le dices a un joven? Más cuando hay fútbol, ¿no? ¿Cómo le dices a un joven, esa es la política mexicana? ¿O le estamos confundiendo y es la grilla? No, yo creo que... ¿O cómo lo ven Yo ustedes? creo que la más alta tribuna de la nación es la tribuna legislativa, y es donde el diputado debe diputar, es representar. El representante, porque suponemos que nos está representando, es el que debe de emitir un juicio válido, certero, razonado, soportado jurídicamente, para entrar en un debate con otras fuerzas políticas, o sea, con quien no piensa como él, y llegar a consensos o a disensos. Pero es que ese es el problema, porque se supone que el sistema está diseñado para que en el caso de los diputados, que son representantes populares, representen precisamente la voluntad en este caso en el distrito, ¿no? del que le fue elegido. Pero realmente escuchan la voz de las personas que pertenecen a ese distrito. Es decir, el sistema político, yo creo que el último que representa es al ciudadano. Y lo vemos, por ejemplo, en los votos, los legisladores votan por partido, no votan por postura.
O sea, si una bancada de determinado partido, si algún miembro de una bancada de determinado partido se atreviese a ir en contra de lo que manifiesta, lo que ya se pusieron de acuerdo que como grupo van a votar, pues creo que sería contraproducente incluso para el mismo legislador, ¿no? Desde el punto de vista actual, desde el punto de vista fáctico, más allá de... Acabamos de ver en la reforma energética cómo los del PRD iban a votar libre los senadores. Llega el presidente del partido y le dicen vamos a votar todos en bloque negativo. Todavía sube el representante, El coordinador de los senadores. a manifestar su inconformidad. Después se retracta, desde luego lo que comentas no me vaya a afectar políticamente. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál libertad de llegar un ciudadano si al final no lo dejan representar al pueblo o un estado como es el Senado? Y por ejemplo, como lo que comentaba de las candidaturas ciudadanas, ese era un tema que ya existía, que ya había existido desde prácticamente desde que la Constitución se hizo, ¿no? O sea, es una prerrogativa del ciudadano. Pero también hay que tener mucho en cuenta que aquí esto es multifactorial. Y yo siempre he tenido un pensamiento en cuanto a este tema, que yo creo que poco se ha tocado. No es un secreto que nuestra política esté influida por intereses económicos, obviamente, pero hoy en día vivimos una situación distinta que no solamente nos hace tener una alerta acerca de los intereses económicos. Desde los años 80, por ejemplo, veíamos en países de Latinoamérica, como en el caso de Colombia, que los primeros representantes populares empezaban a hablar de la incursión de dineros calientes, que le llamaban dineros provenientes de actividades ilícitas dentro del campo de la política. Entonces mi pregunta es, si aún con el sistema como está, que limita la participación del ciudadano solamente a través de un partido, ¿no podrá esto facilitar que al ya haber una candidatura independiente con las condiciones que tenemos, un candidato independiente sea apoyado por estos grupos o por estos sectores de interés? Pero también lo pueden hacer con los partidos políticos. Claro. El tema es de fiscalización. O sea, el tema es si cumple el órgano electoral su trabajo. El dinero sucio puede llegar al candidato independiente, pero también al candidato de partido. Si se hiciera una fiscalización real, vemos que las campañas son demasiado costosas para el sistema político que nos representa. Y hace rato hablabas de la calidad de diputados. ¿Conoces a tus diputados aquí que te representan en la conurbación? No. Fíjate, Eso es parte también Es un llamado a los señores problema, diputados, Claro. los eligieron aquí, no los eligieron en China, ¿no? ¿Cómo Tienen que ves conocerlos algunos diputados que con parecen ciudadanos. más voceros de otro poder cuando el legislativo es un poder independiente? Pues bueno, eso es una aberración por cualquier parte que se le quiera ver. O sea, es increíble cómo solamente el legislador, el aspirante legislador se acerca a las colonias populares, al pueblo, cuando hay elecciones. Y una vez que llegan a su cargo, adiós pueblo, no pasa nada, las colonias siguen como en el estado en que se encuentran. Y bueno, quisiera compartirles una experiencia. Mi papá... Rápidamente, porque ya casi nos vamos a corte, Alan, por favor. Bueno, ayer tuve la oportunidad de ir a una colonia popular donde realmente el estado de la colonia era deplorable. O sea, yo no me explico cómo teniendo representantes populares no se acercan ahí. El político tiene que bajar al pueblo, no se tiene que quedar en su curul, porque no es una figura intocable. Es precisamente su calidad de representante social la que lo obliga a tener ese tipo de acercamientos con Que el pueblo. también ya no se tiene que ver al político como un proveedor, porque el problema es que hay un político cautivo que vemos, y solo hay que revisar redes sociales, cómo llevan despensas, llevan láminas, llevan cemento. Esa no es la función de un legislador, doctor. un gobernante. No, Se para fue nada, no, diputado. la función de un legislador es legislar. Hoy Está los clarísimo. legisladores parecen abarroteros. Aparte, es legislar, pero están esperando a que llegue la iniciativa de parte del gobernador y de parte del tienen ellos Ejecutivo para que promover llegue, pero no promueven iniciativas. Y pueden gestionar, o sea, también está dentro de sus facultades el gestionar, pero desde luego, pues no necesariamente ir en línea con otros poderes. Como Bien, se refiere. nos tenemos que ir a corte, pero ya lo escuchó, diputado, diputada del estado de Veracruz, la voz de los jóvenes. Esto es lo que opinan los jóvenes de ustedes. Vox Populi, Vox Es Dei. Vox Populi, Vox Dei. Esperemos que esto verdaderamente sí les llegue. A nosotros, a mí en lo particular me acaba de llegar a escuchar a Alan, lo cual te agradecemos que haya estado con nosotros Gracias, esta noche, Maduro de Alan. México. Y además que no abandonen la política los jóvenes, manténganse firmes en la lucha política
No en la partidista, no en la grilla, en la lucha política. Bien, nos tenemos que ir a un corte, Pamela, adelante, pasan las llamadas del día de hoy, en lo que le volvemos a agradecer a Alan, y un llamado también para los jóvenes. Si el diputado no se acerca a ustedes acérquense al diputado, porque la participación social no termina después de la elección, después de la votación. Sí. Esto continúa y esto sigue. Excelente programa, muy buen tema. Hay que ser conscientes desde jóvenes de lo que queremos para el país. Señor Hernández, muchas gracias. Los jóvenes son el futuro de México, necesitamos preparación y participación de todos. Lupita Valdés, los jóvenes son el presente de México, el futuro todavía no nace. Esta es mi opinión. Claro. Saludos al panel, excelentes temas. Gracias por dejar expresar al pueblo. Atentamente, Ernesto Aguirre. Gracias a todos ustedes que con sus llamadas pues hacen valer la voz del pueblo. Vamos a un corte, regresamos con la parte final del programa. No se vayan. Ya estamos de vuelta aquí a su programa Vox Populi Vox Day, en esta parte final del programa. Y pues ya es una costumbre en todos estos programas de Vox Populi contar con la presencia del general Zaragoza, que nos viene a hablar pues de deportes prácticamente. Jorge, bienvenido, buenas noches, una vez más. El Pulpo Paul, ¿cómo le dices, Arturo? El Pulpo Paul, pero al revés. Solo un favor, no hables de los tiburones rojos para que no los sales. Habla de cualquier otra, habla de la América, si quieres, ya que vienes de amarillo. No, porque vas a hablar a la América. Ya que vienes de amarillo. ¿Cómo empezó la jornada, la Liga MX? La Liga me parece que empezó bien, 2 goles promedio por partido. Vi partidos atractivos, solamente un local ganó, que eso te habla de que los visitantes ya no van a jugar al puntito, van a ganar. Has de haber hecho quiniela. Sí, pero el local más cercano perdió. Le fue a los locales, por eso me consta que hizo quiniela, porque yo vi contrariano. ¿Y el local más cercano perdió? Y el local más cercano perdió, que fue el de aquí. Está complicando la situación para el Veracruz, porque tiene que sacar puntos. Va a un partido importante que es a Puebla. No, ya deja el Veracruz. Sábado a las 5 de la tarde, señores. Penúltimo lugar en la tabla porcentual. Va a ganar, Vicky va a ganar Puebla para que gane Veracruz. Bueno, que gane Puebla para que gane Veracruz, exactamente. Va a ganar Puebla. El grupo por al revés, sí, como dice Arturo. Va a ganar Puebla. Ya tienes un grupo importante de seguidores que están en la quiniela, quieren que des todo el pronóstico de toda la jornada, porque va a ir a meterle a los pronósticos y ya ganarle su... Sí, dinerito. Pero lo van a meter al revés de lo que yo diga. Desde luego. Sí. Bueno, pues ahí vamos entonces. Déjenme decirles que el Zaragoza que ustedes están viendo ahorita en sus pantallas no es el Zaragoza que nosotros vemos prácticamente todos los días en la universidad, porque Zaragoza es más bélico cuando habla de deportes y reclama y dice y habla, y aquí se comporta. Sí. Como que la televisión lo apantalla un poco. No me apantalla un poquito, lo que pasa que con resultados en contra, ¿qué podemos decir? Tenemos que atinarle a uno para poder... En la vida cotidiana, lo más que puedes aspirar con el general, yo siempre digo, es a empatar. Sí, cuando mucho. Cuando mucho. Ahora, Jorge, ya hablando en serio y de fútbol, terminamos el Mundial, la Liga MX, tenemos que hacer comparaciones en rapidez de fútbol, en calidad de equipos, en cantidad de goles. ¿Qué podemos esperar de la Liga MX? Para ese torneo. Para mi punto de vista, comparación no. Es una cosa muy grande, hay mucha diferencia. Pero sí creo que este año la Liga MX va a estar competitiva. Los equipos se armaron bien. Los equipos, tal vez el inicio sea lento, como todos los inicios de temporada, pero yo creo que de la cuarta, quinta jornada para adelante vamos a ver muy buenos partidos. Muy temprano para saber quién despuntaría para ser campeón. Sí. Pero aviéntate, di pronóstico, ¿quién va a ser campeón? Este color. No va a pasar nada. Este color. Este color. Ya sabemos que en esta temporada el América no será campeón. Porque lo acaba de pronosticar. Permítame. Los Tigres de color trae amarillo, cuidado. Este color viste en varios equipos.
También la UDG, ¿verdad? La UDG trae amarillo. Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Así es. América. Mañana Morelia trae amarillo. O sea, Pero Mañana- el corazón de Zaragoza es América. Oye, mañana los equipos a primera hora mandan a renovar sus uniformes. Sacan el amarillo, lo diluyen para que no pueda caer ese pronóstico. Bueno. Pero ¿quién te gusta para campeón de manera real Sí, claro, de cómo se armaron? Desapasionada. reforzadito, bien Cruz Azul. Hay que ser honesto. Bien reforzadito está Cruz Azul. Y perdió. No, te vuelvo a repetir, es inicio de temporada. No jugaron sus refuerzos. No jugaron. Cuidado. Pachuca anda bien desde el torneo pasado, fue finalista. Monterrey, lo vimos. Al campeón. Pumas jugó bien Y ganó. y ganó. América fue a sacar un gran triunfo a un lugar donde va a estar difícil ganar ahí. Entonces, es un inicio todavía. Al campeón titubeante, de la temporada pasada. Se le fue a ganar y muy pocos le van a ir a ganar ahí. Eso está clarito. Otro equipo que me gustó, Puebla, fue a Tijuana a ganar. Bueno, tenemos los equipos grandes, lo dicen los especialistas de fútbol, ¿no? Los equipos grandes tienen la obligación de estar en las finales. Estoy de acuerdo, sí. Entonces, pero eso es obligación de ellos. De los equipos no tan grandes o de los chicos, ¿quién crees que pueda llegar a la liguilla? La sorpresa, pues. A hacer sorpresa. así es. Sorpresa, Chivas. Ah, de los chicos. Bueno, pero anda mal, está peleando el descenso. Chivas. Pero sí, son de los obligados. Está Históricamente. dentro, sí, pero ahorita anda Alguna mal. sorpresa, pues. Sorpresa, Querétaro, Puede ser una sorpresa. Querétaro, Puebla con Romano no va a andar mal. Puebla, si se llega a conjuntar un poquito más, va a andar bien, Puebla. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, Zaragoza, pero vamos a hacer que participe la gente a través de las redes sociales durante toda esta semana, ¿no? Con el A ver hashtag. si coinciden con el pronóstico. Con el del hashtag fútbol. General Zaragoza. General Zaragoza. Vamos a ocupar el hashtag General Zaragoza. Participe, ahí están nuestras redes sociales en pantalla. Tu Twitter, tu cuenta de Twitter, Zaragoza, ¿tienes? ¿No tienes? No tengo, No pero tiene, pero la vamos a hacer que Me la vamos a forman habilitar y una. con mucho gusto, sí. Pero de todas maneras, contestamos. hashtag General Zaragoza, Sí. vamos a ver los pronósticos, Sí. vamos a ver cómo funcionas en redes sociales, Sí, lo cómo vamos a no. hacer viral, Sí. vamos a hacer trending topic al General Zaragoza. No, y igual y mucha gente lo aprovecha para Adelante, incrementar Pamela. la participación de los pronósticos Sí, deportivos. Claro, gracias Pamela, tenemos más mensajes ya en la parte final y en la recta final en lo que vamos preparando la despedida. Felicidades al panel de Vox Populi, es un programa que lo empecé a ver y me gustó, tiene muchos temas de actualidad, enhorabuena, señor Sergio Muñoz. Muchas felicidades a los doctores Arturo Matielo, gracias, doctor Jeremías Zúñiga y a Pamela, que es muy bonita, Alfonso Campos, una vez más. Felicidades a Jorge Zaragoza, de sus compañeros de fútbol, ahí están. Y pues nos tenemos que ir, Arturo, Gracias. Jeremías, nos vamos, ahora sí nos comimos el tiempo, se fue como agua, pero los temas verdaderamente interesantes. Y nos vemos la próxima semana aquí en su canal 210 de Megacable, en su programa Vox Populi, Vox Day.